Buenas tardes a todos de nuevo y gracias por su asistencia. Ya saben que hoy es la última jornada del ciclo que hemos titulado La huella del tiempo, la rehabilitación de la fábrica de artillería. En el día de ayer asistimos a una amplia y brillante exposición de los trabajos por parte de los arquitectos Francisco Reina y Eduardo Martínez Moya, responsables de la intervención, y finalmente de Jesús Serrano, conservador restaurador. Hoy dispondremos de un espacio de diálogo y debate sobre todo lo que se ha expuesto hasta este momento, algo que nos parece un instrumento indispensable en ese objetivo inicial de propiciar un conocimiento crítico por parte de todos los que asistimos a estas jornadas en torno a las cuestiones que se suscitan en la rehabilitación de edificios de interés patrimonial. Con ese fin contaremos también con Eva Díaz Pérez, a la que hemos invitado a moderar el debate y que previamente expondrá sus reflexiones en una intervención con el título El bronce fundido del tiempo. Eva Díaz Pérez es escritora y periodista. Entre sus novelas están El sueño del gramático, La aventura humanista de Leo Antonio de Nebrija, El color de los ángeles, Adriático, El sonámbulo de Verdún, El club de la memoria, Hijos del mediodía y Memoria de cenizas. Además, es autora de los ensayos Travesías históricas, La Andalucía del exilio o Sevilla, un retrato literario. Ha sido directora del Centro Andaluz de las Letras desde 2019 a 2022. Durante 20 años trabajó en El Mundo como responsable de la sección de Cultura en Andalucía. Actualmente colabora como articulista de opinión en ABC y en la revista Andalucía en la Historia. Cuenta con el Premio Andalucía de Periodismo, el Unicaja o la Universidad de Sevilla. Es Premio Roma de la Universidad Pablo de Olavide, miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes de Cádiz. Ha sido profesora de Periodismo Cultural en el Centro Universitario EUSA, adscrito a la Universidad de Sevilla, y del Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Valencia. Eva, cuando quieras. Por la invitación a este ciclo, yo creo tan oportunísimo y tan necesario para reflexionar pues, sobre todas estas intervenciones patrimoniales, donde además, pues bueno, yo creo que intervienen muchos profesionales y además forma parte de la sociedad civil, ¿no? Evidentemente son lugares que van a formar parte de la vida cotidiana de la ciudad. Entonces, enhorabuena en primer lugar por la oportunidad de este ciclo. Yo voy a hacer un recorrido, ciertamente una evocación sobre el lugar que pronto conoceremos, porque bueno, a pesar de que ha habido visitas de público, pero muy específicas, pues dentro de poco se inaugurará y voy a hacer una especie de recorrido histórico sobre el lugar, ¿no? Hay lugares en los que se cuece a fuego lento la historia, espacios en los que el tiempo ha quedado detenido, intacto, congelado. Lugares que son libros abiertos para leer el pasado. Estamos en la antigua fábrica de bronces que se encontraba extramuros de Sevilla o en lo que más tarde sería la Real Fábrica de Artillería de San Bernardo. Aquí sigue oliendo a bronce fundido y a guerras lejanas. Bajo las bóvedas de esta catedral fabril aún suenan los cañones que viajaban en los barcos de la Armada, las armas feroces que conquistaban los ultramares del imperio. La fábrica de artillería es un agujero en el tiempo, una escena del pasado que se ha salvado milagrosamente de la ruina. Un ambicioso proyecto de rehabilitación tiene al edificio suspendido en un asombro continuo. Recorrer sus monumentales espacios es sumergirse en un paisaje prodigioso. Los siglos pasan con huidiza elegancia. En muy poco tiempo podremos ver cómo ha sido esa rehabilitación milagrosa en la que se ha intentado conservar intacto el pasado, aunque adaptándolo a nuevos usos. El proyecto del modernísimo Centro Magallanes pretende ser un espacio destinado a la creación, como si la antigua fábrica de bronce se convirtiera ahora en una fábrica para las ideas, en un lugar en el que se piensa la modernidad. Un centro dedicado a usos culturales, pero también abierto a otras funciones, incluso integrado dentro del caserío, un lugar por el que se podrá pasear atravesando calles que no conocemos.
Tendremos un espacio para industrias culturales y creativas, talleres para artistas residentes, aulas de formación, espacios escénicos. Los trabajos de rehabilitación también han traído la sorpresa del hallazgo de los restos arqueológicos de una villa de los siglos I y II que revela la existencia de una zona agrícola en La Guaira. Pero antes de adentrarnos en el presente y el futuro inmediato del edificio, les propongo un viaje en el tiempo, una travesía por los siglos para descubrir qué significó este edificio en la historia de Sevilla y en la de España. Un lugar destinado a aportar letras de bronce a la historia. Al internarnos por este monumento fabril, descubrimos que aún huele a fuego, a bronce caliente, a escoriales, a ceniza. Algo de ese aliento de hornos ha quedado en la atmósfera. Podríamos adivinar la belleza del fuego cuando se fundía el bronce hasta que el metal tomaba un color rojo oscuro, la llama viva de la sexta hora, en la que el bronce casi fundido mostraba un color blanco de nieve. Todo comienza en 1540, en el gran siglo de Sevilla. El fundidor, Juan Morel el Viejo, instala unos talleres en las afueras de la ciudad, en una zona degradada donde ni las calles tenían nombre. Había que saber guiarse por lugares que la gente llamaba la Casa del Cura, la Huerta de la Ternera, el Monte del Rey, la Venta de la Negra, la Casa de la Beata, la Huerta del Judío, el Horno del Rincón o la Venta de la Gorda, donde decían que todas las noches morían hombres. Los Morel se instalan y comienzan a criar fama por su arte de fundir bronces. Más que Juan el Viejo, será su hijo Bartolomé quien se convierta en parte de la leyenda del lugar. Aquí, en el siglo de los asombros, se fundirán piezas iconográficas de nuestra ciudad, auténticos objetos que formarían parte de una especie de memorabilia sevillana. El mercurio del jardín del estanque del Alcázar, los adornos del facistol del coro de la catedral, el tenebrario del templo, el mercurio de la plaza de San Francisco y, sobre todo, el giraldillo. Sobre ese bronce fraguado en el vientre de San Bernardo ha caído el viento, las lluvias, los soles, el frío y las nieblas de los siglos. Esa capa del tiempo, esa fatiga de la historia, ha provocado una hermosa corrosión, la pátina verde azulada del bronce. También podríamos descubrir ese color en otros objetos fundidos en estos hornos, objetos que suenan a guerras antiguas. Son los cañones que servían para armar los navíos que viajaban a las Indias, el artificio de defensa y de ataque de las flotas de Indias. Porque de este vientre de fuego y bronce saldrán los paisajes de guerra que formarán el gran imperio español, conquistando nuevos mundos, pero también las máquinas de matar con las que se desangró España. Aquí, en esta fábrica de fundición de bronce, se realizaba el complejo proceso de barrenar los cañones para abrirles el ánima, una tarea que evoca una metáfora poética, pero que esconde el horror de un arma mortífera que aniquilaba ejércitos, ánimas de bronce que convertían a los hombres en ánimas. En el siglo XVI trabajaban artilleros, minadores, castadores, contadores, furrieles, tracistas. En esta fábrica se creaba la inmensa panoplia que sostenía el inmenso imperio español, en el que no se ponía el sol. En los sistemas defensivos de ese territorio, que iba desde España hasta Filipinas, pasando por América, hay restos de las armas creadas en esta catedral del bronce. Es un museo de los ejércitos. De aquí salía la artillería para atacar de lejos al enemigo, como los falconetes, ribadoquines, sacabuches y culebrinas. Las piezas para batir murallas, medios cañones, cuarto de cañón, basiliscos, frisantes, y la destinada a hundir naves y galeras, con los trabucos y morteros que lanzaban grandes bolas de piedra. Los cañones de bronce fundidos en Sevilla tenían fama y eran los que iban en la flota de la carrera de Indias para preservar las valiosas mercancías transportadas por mar. Era un bronce que soportaba bien el salitre del Caribe. Fue una buena decisión estratégica que esa artillería de la Armada se fabricara en Sevilla, en un puerto interior, a salvo de incursiones, como sí podría ocurrir en Cádiz o en Málaga. Pero además de la furia de batallas que se gestaba todos los días en esta fábrica de fuego y metales, había lugar para lo exquisito. No habría que olvidar que, igual que la ciudad era capital de la picaresca y Babilonia de los pecados capitales, era también ciudad de grandes ingenios, un lugar de tertulias, de gabinetes de poetas, de grandes y exquisitos artistas. Ya ocurrió con la galera real de don Juan de Austria, que triunfó en Lepanto. Esa nave se construyó en los astilleros de Barcelona, pero el programa iconográfico se gestó en Sevilla, porque era aquí donde estaban los grandes artistas.
otra vez la ciudad como fábrica de ideas. La galera real que llevaría don Juan de Austria fue encargada al poeta Juan de Mallara para que la adornara con los recursos iconográficos y mitológicos que la convertían en una nave simbólica destinada a la gloria. En Sevilla, incluso los cañones que se fundían en los hornos de San Bernardo tenían detalles artísticos o al menos una marca de hermosura renacentista. En la decoración de los cañones sevillanos aparecían unos bufeos, esos delfines que subían por el río Guadalquivir y que a veces llegaban a Sevilla siguiendo a los barcos o confundidos por las mareas. El 27 de octubre de 1604, a la altura de la Torre del Oro, se capturaron 7 bufeos. Y no hay más que recordar aquellos delfines que un día del 800 llegaron al puerto, provocando gran sorpresa entre los sevillanos. Fue en esa tarde de sol en la que se conocieron los padres de Antonio Machado y con la que él creía haber soñado alguna vez. Sigamos avanzando en los siglos. En 1634 la propiedad de la fábrica pasa a manos de la Real Hacienda en una etapa que se llamará de los asentistas. Es un tiempo en el que aparecen personajes como Francisco Ballesteros, llamado el mejor fundidor de todos los tiempos, y que consiguió tanta fama que Francisco Pacheco lo pintó en su libro al lado de grandes artistas y poetas como Fernando de Herrera, el libro Verdaderos retratos de ilustres y memorables varones. Parece que fue el primero que se atrevió a vaciar un cañón sin diestra, descubriendo este nuevo método de fundir que nadie había realizado hasta entonces. Y así llegamos al siglo XVIII, donde el Estado borbónico crea o convierte en fábricas nacionales los grandes establecimientos fabriles, la fábrica de tabacos, la Casa de la Moneda, la maestranza de artillería, la fábrica de salitre y la fundición de artillería. En esta época habrá continuas ampliaciones del edificio, incorporando solares de un barrio que empieza a incorporarse a los planos de la ciudad. Surgen nombres como el maestro Jean Drouet o el prestigioso fundidor francés Jean-Marie, que incorporan las últimas novedades técnicas científicas del siglo ilustrado. Esta zona del siglo XVIII es precisamente donde se está llevando a cabo la actuación para crear el Centro Magallanes, un espacio de unos 8.000 metros de parcela, justo en la ampliación que acometió Tomás Botani en 1780 y concluyó Vicente San Martín por encargo de Carlos III. Concluyamos con los apuntes históricos. En este siglo XVIII, España aún goza del poderío ultramarino. En estos hornos se forjan los últimos momentos de la gloria del pasado. Aquí se fundirá el cañón Tigre, que arrancó el brazo del almirante inglés Nelson en la batalla perdida de Trafalgar. También saldrá de estos hornos la artillería de las postreras naumaquias en los mares del mundo. Poco a poco el imperio se iba acercando a su fin, pero aún seguían soplando los vientos de la historia. Y la célebre veleta del Miguelete, el soldado con bayoneta del siglo XVIII que simboliza el edificio, continuaba con vientos a favor desde la gran cúpula de la fábrica de artillería. Esta pieza es uno de los elementos de simbología decorativa que también se ha restaurado para confirmar que comienza un nuevo tiempo para el edificio. Sin embargo, el siglo XIX comenzará con un episodio perturbador y extraño: la ocupación por los franceses de la Real Fábrica de Artillería para hacer las piezas de la Gran Armée, es decir, el ejército de Napoleón. Sevilla es ocupada en febrero de 1810 y una de las principales decisiones estratégicas es utilizar la fábrica para ganar la guerra, ya que las piezas de artillería españolas tenían una gran fama en Europa. De hecho, tras la toma de Sevilla, los franceses aprenderían de la fábrica de artillería de Sevilla, que llegaría a inspirar una fundición gemela, la de Toulouse. De la fábrica de Sevilla salieron los cañones y la artillería camino de Cádiz, el único territorio de la España libre, la ciudad que no sucumbiría al asedio de las tropas de Napoleón. En Sevilla se fundían las armas y en cortejos militares viajaban por el camino de Jerez hasta asentarse en la bahía de Cádiz, a la altura del Trocadero y la Cabezuela, los cañones sevillanos que bombardeaban Cádiz. De hecho, en Sevilla se fundió una de las temibles bocas de fuego del ejército francés, el obús a la Villantreux, un obús mortero invención de un artillero famoso en Francia, el coronel Villantreux. Según cuenta el historiador Manuel Moreno Alonso en su libro La verdadera historia del asedio napoleónico de Cádiz, Napoleón encargó al coronel en el campo de Boulogne en 1804 que calculase una boca de fuego capaz de hacer proyectiles huecos a distancia de 1 legua.
Y esos cañones que provocaron el terror en la Europa asolada por el emperador son los que se fundieron más tarde en Sevilla como una nouvelle invention. Sin embargo, en Cádiz no cumplieron con su objetivo, ya que no consiguieron lanzar las bombas hasta la ciudad. Solo la catedral y zonas adyacentes resultaron más afectadas, pero era habitual que los proyectiles cayeran al mar o que se abrieran sin explotar porque llevaban poca pólvora y mucho plomo para alcanzar más distancia. Ese mismo plomo caliente que les serviría a las gaditanas para los tirabuzones de la copla popular. Pero terminó la guerra y continuó la fábrica y sus historias de guerras. Aquí se forjarían dos símbolos del siglo XIX, la estatua de Daoiz que vemos en la plaza de la Gavidia y los leones del Congreso de los Diputados, fundidos con los cañones de la Guerra de África. Tampoco hay que olvidar otras piezas curiosas como el Cádiz Memorial, en el St. James Park de Londres. La revolución industrial se plasma en las novedades que se introducen en la fábrica, como la máquina de vapor. La fábrica de artillería de Sevilla permanecerá atenta a las novedades de la industria armamentística. De ahí la relación con la fábrica de cañones Krupp, que se usarán en las guerras coloniales de España en Marruecos, Cuba y Filipinas. Durante la Primera Guerra Mundial, España permaneció neutral y, por lo tanto, no podía suministrar armamento a ningún país, pero se aprovechó ese tiempo para modernizar el diseño del armamento que salía de sus talleres, como los famosos cañones Krupp y Schneider. Además, se continuó con los intercambios comerciales con las fábricas de Krupp, de cuyas acerías en la ciudad alemana de Essen salió el cañón más terrible de la Gran Guerra, la Gran Bertha, tomado del nombre de la hija de Alfred Krupp. Luego llegaría nuestra particular Gran Guerra. En la Guerra Civil, la fábrica de artillería sirve como centro de producción fundamental del ejército de Franco. Años más tarde llegaría el cierre de la fábrica y su posterior abandono. El polvo, la ruina y el olvido cubrieron esta joya del patrimonio industrial durante años. Solo las palomas habitaban en los espacios antes llenos de obreros y máquinas. Las chimeneas fabriles ya no vomitaban humo y sobre ellas anidaban cigüeñas funambulistas. En las cúpulas se criaban musgos, líquenes, grietas y otras heridas del tiempo. Durante muchos años, por los lucernarios de la antigua fábrica, entraba una luz de color ceniza que caía sobre la antigua sala de barrenar, el taller de forja, el patio de fundición. Ya no había ruido ni estrépito de maquinarias, hasta que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo realizaron las primeras visitas de inspección. En 2011, las cubiertas de la fábrica, semejantes a las de una catedral con bosque de arbotantes incluido, eran un jardín de jaramagos y casi un lago por las lluvias acumuladas. En esa zona de la fábrica ya se han consolidado las naves, linternas y cupulillas por las que entraba la luz para los oficios de fundición. Y ahora se ha rehabilitado el otro lado de la fábrica, la zona de la ampliación del siglo XVIII. El trabajo no ha sido fácil y ahora hablaremos de ello con los responsables del proyecto, pero lo fundamental ha sido el espíritu de conservación, respetar todo lo original del siglo XVIII y XIX y eliminar solo lo que podía afectar a la estructura del edificio. Este cuidado, por no alterar el pasado, es lo que hace más especial la visita. No hay que fabular demasiado porque la atmósfera sigue intacta. Se ha conseguido que para el visitante aún esté muy presente la piel del pasado. En las estancias de crisoles y chimeneas aún hay hollín en las paredes y las bóvedas. Y hasta diría que ha quedado suspendido en el aire un olor a bronce caliente y a animales, los bueyes que movían el mecanismo de los ingenios. En el patio de crisoles se puede ver el alarde tecnológico de la época al introducir el hierro y la madera. El espacio es fabuloso, con increíbles perspectivas de profundidad. Da la sensación de que se entra en un barco donde las cubiertas son como el costillaje de una nave al revés. E incluso a pesar de ser un edificio industrial donde lo que predomina es la funcionalidad, se pueden encontrar curiosos detalles artísticos, como las ménsulas de madera con aspecto antropomorfo. También se aprecian restos de los anclajes para la maquinaria con las huellas de heridas en las paredes, las cicatrices de siglos de trabajo. Lo importante es que, a pesar de la modernidad de la fábrica de industrias creativas que va a albergar, el visitante puede leer a la perfección el libro de lo que ocurrió en este edificio. Y de eso vamos a hablar con los responsables de esta rehabilitación, que ha sido un verdadero desafío para ellos. Ahora, por fin, hemos recuperado de las ruinas del olvido un trozo de nuestra historia.
un edificio que guardaba el tiempo dentro. Una maquinaria que ya era moderna y revolucionaria cuando se creó, allá por el 500, y que siguió funcionando como un espectacular espacio fabril. Ahora albergará una factoría de ideas, el pensamiento destilado y fundido como en los antiguos hornos. Solo que antes se fabricaban armas y ahora saldrán palabras, esculturas, dramaturgia, fotogramas, lienzos, videoarte, diseños artísticos, coreografías, el cerebro y el corazón palpitante de la cultura. Muchas gracias. Y no puedo por menos de felicitarnos de haberte pedido que intervinieras, porque llevamos 2 días sumidos, los profesionales, ellos sobre todo, en el relato de los esfuerzos bajo tierra, sobre cubiertas, en andamios, con problemas de todo tipo, desde legales hasta constructivos, etcétera. Y el oír este relato tuyo tan sugerente y tan informado, creo que nos refresca bastante y nos da pie a lo que estáis haciendo, que es maravilloso, claro que el debate. Así que yo tenía preparado algunas cuestiones, pero no quiero descender tan pronto a lo terrible y prefiero irlas suscitando, si puedo, en el transcurso del debate. Así que voy a dar pie a que ya comience la mesa. Bueno, vamos a empezar una mesa redonda en la que van a intervenir, ya lo conocen ustedes porque han participado en días anteriores, Álvaro Jiménez, que es arqueólogo, Eduardo Martínez Moya y Francisco Reina, arquitectos, y Jesús Serrano, restaurador y conservador. Yo tengo que felicitaros personalmente porque a mí, como neófita absolutamente y bueno, alguien que muy apasionada de la historia, a mí no hay lugar donde haya pasado la historia que no me fascine y bueno, me provoque mucha fascinación. Creo que permanece intacto el pasado, que es una de las cosas que me parece más sorprendente, ¿no? Y bueno, aún así, a mí me sorprendió la capacidad que han tenido ellos para adaptarse a la funcionalidad. O sea, era un edificio fabril, por lo tanto, muy baqueteado, ¿no?, por las intervenciones del tiempo, pero en el que se ha integrado muy bien todas las necesidades del siglo XXI. Me gustaría que me comentarais cuáles han sido los principales desafíos, porque, por ejemplo, la aparición de los restos arqueológicos a mí me pareció una de las cosas más sorprendentes porque no estaba prevista en un principio, ¿no? O por ejemplo, el otro día nos comentaba Javier el tema de la dificultad, ¿no?, de crear todo ese artificio necesario en un edificio moderno, pues del aire acondicionado, del tema de antiincendios. Entonces, me gustaría que cada uno de vosotros me comentarais cuál ha sido el principal desafío dentro de vuestras funciones específicas. ¿Qué fue el momento de decir, no sé por dónde voy a salir, cómo resuelvo esto? Y nunca me ha ocurrido en mi vida profesional. Me gustaría que me comentarais, que nos comentarais esto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, empiezo yo. Como queráis. Bueno, desafío, no sé. Desafío fue el concurso ya. Sí. Sí, que fue. ¿Se oye? ¿Me acerco más? Sí. El desafío fue el inicio, sí. El concurso que fue, lo comentaba ayer, muy ajustado de plazo y con unos condicionantes muy fuertes y sobre todo enfrentarse a un edificio en principio tan extraño, ¿no? No se oye, no se oye, ¿no? A lo mejor es... Sí. Me acerco más, ¿no? Ah, lo cojo, ¿sí? Vale, sí, mejor. Muy bien. ¿Así? Sí. Un edificio tan desconocido, ¿no? Para nosotros también desconocido. Ya fue un desafío hacer el concurso casi sin conocerlo en ese momento, con unas intuiciones que fueron las que después, unas estrategias que planteamos que fueron las que después se plasmaron en el proyecto, ¿no? Y que se han mantenido casi hasta el final de la obra. Como tú decías, ¿no? Como has dicho, ¿cuál fue el momento, no? Sí, el momento en el que aparece, ¿no?, algo inesperado y tienes que resolver. Bueno, inesperado fue todo, en principio. Pero hubo un momento que fue la visita ya al edificio, estando ya en fase de redacción, en la que vimos el espacio, ¿no? La potencia, la atmósfera
tan tremenda del espacio, la atmósfera de esa arquitectura tan firmemente construida, ¿no? Tan construida con esos fundamentos compositivos tan claros que al final resultaron ser una red de seguridad, porque dice, bueno, si el edificio realmente es bueno, si el edificio realmente es sólido, es tan potente, ha admitido durante todo el tiempo la transformación. Entonces, ese momento fue tremendo. Es decir, bueno, pues esto... claro, las intuiciones nuestras eran que si esos espacios tenían que ponerse en uso, iban a requerir unos condicionantes técnicos tremendos. Entonces ya la estrategia de proyecto iba asociada a la manera de resolver esos condicionantes. Es decir, bueno, si hay tantos condicionantes, habría que buscar la forma o la estrategia para hacerlo compatible con intentar no pervertir esos espacios, esa atmósfera tan potente. Y ahí fue ya donde perdíamos pie, ¿no? Entonces, realmente la estrategia de proyecto está justamente en utilizar algo que está allí. Intuíamos algo de la medianera, edificio medianero, o intuíamos algo de la posibilidad de utilizar los patios para generar un dispositivo que complementara a esos grandes espacios y no los perturbase. Cuando tú comentas, me pareció que no se ha alterado, que aparecen de una manera casi invisible, ¿no? O en continuidad con lo que hay, pues realmente porque esos dispositivos están ocultos y lo asisten como casi como si le pusiéramos pues, unas baterías, ¿no? Lo que le hace falta al edificio para que funcione, simplemente. Entonces, la idea era tener toda la libertad a la hora de tocar los espacios. Después, otro reto era lo que nos encontrábamos en cuanto a lo que has comentado de huellas, cicatrices, porque realmente hablaba antes de que aparece intacto, ¿no? El edificio está ahí porque se ha transformado muchísimo. Sí. Porque gracias a las transformaciones sucesivas desde que se construyó, implementando nuevas tecnologías, implementando máquinas, compartimentando espacios, haciéndole auténticas perrerías, como lo han hecho los militares, picándolo y cementándolo, pues ha llegado hoy. Sí, perdón, es que una de las cosas impresionantes era que, por ejemplo, decíais que los militares, se habían conservado algunos elementos originales precisamente porque los militares no habían tenido ninguna duda ni ningún pudor en poner cemento sobre las cosas. Entonces, al final esa... Sí, o tapiar puertas originales de bronce, de hierro de fundición del siglo XIX, tapiadas entre muros y aparecen. Entonces, si el edificio se ha mantenido es porque está firmemente construido, porque las transformaciones pues realmente han sido posibles. Es decir, entonces, preservar eso pues también fue un desafío. Es decir, bueno, pero ¿de qué manera todas estas cicatrices que están contando cosas, siendo coherentes con la estructura del edificio, ¿no? Que fue lo primero que hicimos, pues limpiarlo de elementos que eran realmente añadidos, siguiendo un poco la pauta que el edificio nos marcaba, cómo conservar esas huellas? Entonces, pensamos en que debía ser como una especie de momento detenido, ¿no? De ruina detenida, de algo que lo que tenemos es que acompañar eso, ¿no? En continuidad. ¿Sí? Dotarlo de la técnica que necesitaba con el mayor esfuerzo, que ha sido tremendo, y después que todas esas cuestiones aparecieran incorporadas, pero de manera simplemente como de alguna manera poner la forma del golpe, ¿no? Claro. Y después ha ocurrido en la obra, el otro desafío ha sido que todo esto nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo. Claro. Luego las estrategias de proyecto se han mantenido, pero no somos adivinos. Han ido pasando cosas, el edificio ha ido descubriéndose y hemos tenido que ir cambiando el paso dentro de esa estrategia. Eso, comentadme cada uno de vosotros, tengo mucha curiosidad. A ver, Álvaro. Bueno, pues por continuar la exposición de Paco y en el mismo sentido, efectivamente, en aquellas primeras visitas en las que reconocimos esos espacios, pues nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer es que la intervención fuese el edificio, nada más que el edificio. Y efectivamente, si ahí habían cambiado máquinas y demás, pues que ahora entrasen otras máquinas y se acabó, pero que el edificio fuese exactamente el mismo. Y nos dimos cuenta que un edificio tan sólido, tan bien implantado, de esas dimensiones, con esa potencia, esas bóvedas, esos arcos, esas pilastras tan absolutamente formidables, denotaban una obra hecha con pólvora del rey, es decir, realmente una obra absolutamente magnífica, hecha ex professo, con una impresionante capacidad, que ha sido, a su vez,
soporte de cualquier tipo de perrería que se le haga, porque es de tal potencia que cualquier herida que se le han hecho, que algunas son muy grandes, sin embargo, dentro del contexto general, se ven como pequeñas. Si uno se fija en las mismas, son tremendas, pero si no lo hubiera soportado ningún otro edificio, salvo un edificio que tenga esa monumentalidad en cuanto al concepto de ejecución en sí. Es absolutamente sobrio, pero absolutamente imponente. Y eso le da una singularidad muy difícil de ver en otros paralelos, ¿no? Y esa capacidad de que nosotros fuésemos un momento más del tiempo, es decir, que nosotros ahora intervenimos, pues como dentro de 20 años intervendrán otra vez, 30 años intervendrán otra vez, será otro momento más, pero que todos somos un hito más del tiempo. Nos interesaba todos los tiempos que han pasado. Y que de alguna manera, si se reconoce que todos esos tiempos que han pasado y se pueden leer en las paredes, en los espacios, en esas diagonales, esas luces y sombras y demás, pues nuestra intervención fuese lo más simple, lo más suave posible, para que realmente fuésemos, pues eso, un momento más de toda la vida del edificio. Tensado con todas las infraestructuras que exige el funcionamiento tan exagerado en cuanto a las dotaciones que hay que realizarle, pues realmente pues nos producía ese momento de tensión, es decir, ¿cómo vamos a hacer aquí todo lo que hay que hacer para que esto sea capaz de funcionar y no se altere el edificio? Pues teníamos muy claro que no se podía alterar el edificio. A nosotros no se nos podía ver. Claro. Entonces ese era un poco el objetivo, ¿no?, de partida, y lo hemos venido haciendo y hemos ido encajando todas las tensiones de los descubrimientos que han ido haciendo y lo seguimos haciendo y así lo intentaremos hacer hasta el final, ¿no? Y en el caso de la aparición de los restos arqueológicos y cómo eso cambia un poco la interpretación de todo. Los restos arqueológicos y tantas otras cosas, ¿no? Los restos arqueológicos ya era la gota que colmaba el vaso, porque 800 metros cuadrados en un sitio donde íbamos a colocar los pulmones que alimentaban el edificio, pues es decir, bueno, esto, por un lado, pues efectivamente, es decir, esto es una oportunidad porque se redobla la capacidad patrimonial, es decir, si ya la fábrica de artillería es una cosa absolutamente única, muy desconocida, que cuando se conozca en la ciudad pues va a sorprender y va a fascinar. Efectivamente ha empleado esa palabra varias veces y es absolutamente cierto. Pero si eso se le une el descubrimiento de esa arqueología, pues doblemente respaldado, ¿no? Entonces, si la ciudad de Sevilla tiene pocas cosas, pues esto va a ser muy sorprendente, ¿no? Quería matizar una cosa. De todos modos, parece que nos estamos quedando con el edificio. Pues hemos hecho desnudarlo y ahí apareció. Yo creo que no. Nosotros no estamos quedando con ningún edificio, no estamos quedando ni con el del 18, que no está. El 18 se transformó tremendamente en el 19, ni con el del 19, ni con el del 20. Es decir, que en el momento que empezamos a manipularlo empieza a aparecer otra cosa. Y eso es un poco lo que ocurre allí. Empiezan a aparecer esas diagonales que decía Eduardo, o de pronto, y bueno, pues esto parece interesante, ¿no? Pero claro, siempre desde la arquitectura, es decir, al final hay que contener espacio, hay que generar espacios intermedios, circulaciones, los contenedores se tienen que articular unos con otros. Es decir, que estábamos generando arquitectura basada, yo creo, o en ese momento más de la historia en continuidad, es decir, bueno, basado en lo anterior, que tomamos de lo anterior, que nos viene bien para el discurso de lo contemporáneo. Y en eso, como decía Eduardo, los tiempos posibles, todos los tiempos posibles, nos hemos visto con mucha libertad, porque no estábamos reproduciendo ningún esquema, aunque teníamos la solidez del edificio, nos estaba dando como la red de seguridad para poder hacer una arquitectura que yo creo que ahora la manera de encadenarse los espacios tal no es de ningún momento de la fábrica. Sí. Así que tú ahora andas por allí y dices, esto que era así en el 18, no era así en ningún momento. Es verdad, es verdad. Y vosotros, me gustaría que personalizarais un poco la experiencia allí. Bueno, el relato que tú has hecho, en el fondo es lo que le da sentido a ese edificio, ¿no? ¿Qué se hacía allí? Y ahí estaba, hoy en día que vivimos otros tiempos, pues tiene carácter peyorativo, pero ahí estaba la fuerza de un imperio que no se ponía al sol, ¿no? Claro. Y se nos olvida. Y yo creo que las cosas hay que verlas con perspectiva y quitarle con juicio y entender que es un edificio, como ha dicho Eduardo, que lo aguanta todo. Es impresionante. Y los militares, y lo siento mucho por ellos, pero hacían lo que les daba la gana. Abrían una puerta, abría una regola de un punto a otro, o tabicaban, pero es que el edificio lo aguantaba todo. Es impresionante la calidad, es un ejemplo de la ilustración, del racionalismo. Todo también eso se nos olvida, ¿no? Y como viene siendo hoy el ejército, que es el motor del desarrollo, ¿no? Internet y tantísimas cosas,
Pues ahí tenemos el ejemplo y tenemos la suerte de nuestra ciudad. Yo espero que si alguna vez, que entiendo que sí, porque lo hemos hablado, ¿no? Aparte del uso que se le va a dar, ese rinconcito museográfico, histórico, en el que ponga en pie el papel en la historia de España y del mundo. Porque es que hablar de eso es hablar del mundo. No es una excavación particular en un solar, no, mira esto. No. Y por otro lado, la historia es lo que también ha dicho Paco, ¿no? El conocimiento. El edificio tiene un proyecto, el edificio tiene que usarse, pero eso nos quita para que sepamos todo lo que se pueda del edificio. Y tenemos un relato. Y no conozco edificio histórico que haya tenido una fase de investigación que no se haya visto enriquecido. Aunque luego no se ponga en valor, aunque luego no se recupere. Pero ya esa información ha repercutido positivamente para tomar decisiones y ellos han visto con, primero, un susto, pero luego se tira para adelante y enriquece. Así que eso es lo bonito, ¿no? Que ahí está el edificio, que seguirá, que se hizo para que durase y lo consiguieron. Y no olvidarlo, no olvidar que hace 300 años había una conciencia de hacer las cosas bien, y eso que el 18, para los que excavamos en el resto de la ciudad y tocamos, por ejemplo, las casas son malísimas. Claro. Todo hiperdecorado, todo recargadísimo, pero rascas un poquito y la casa se te cae. Y allí es el ejemplo contrario. Claro. Hasta la iglesia se cayó el Salvador, se rajó el Sagrario, pero la fábrica de artillería es brutal. Claro. Es brutal. Y eso hay que explicarlo. Sí. Que no quede como ese agujero en el tiempo, oscuro, ¿verdad? por una calle que se pasa tanto por el centro ya geográfico de Sevilla y que está ahí escondido. Y si se puede saquearle a los militares que tienen enfrente un gran muestrario de cañones y llevárselos a su sitio, ¿no? Claro. Que los tienen ahí enfrente en las oficinas. Exacto, claro. Yo no voy a hablar del edificio porque obviamente ya poco más se puede añadir, pero yo voy a retomar la pregunta que hacía. ¿En qué momento dices, Dios mío, dónde me he metido? ¿No? Nuestra disciplina, ayer lo comentaba, difícilmente nos podía ubicar en un espacio como ese, acostumbrados a iglesias, a museos, a angelitos, ¿no? A pintura. Pero era un reto tan apasionado y tan interesante que de cabeza. Teníamos un poquito de pericia, porque en las intervenciones que se hace sobre la fundición menor y la fundición mayor ya estuvimos nosotros trabajando allí. Entonces sabíamos un poquito de qué iba la cosa, pero aún así todos los días se sigue aprendiendo y todos los días nos está sorprendiendo. En los 2 años y casi medio que llevamos allí, seguimos planteándonos dudas a diario y seguimos resolviendo problemas a diario. Bueno, tomando decisiones. Porque no sé si los problemas se resuelven o no se resuelven, pero es enriquecedor, enfrentarte a ese edificio y sobre todo plantearte que estás dejando el edificio en el punto y en la imagen que ha sido proyectada, que ha sido diseñada y que se va a poder contar y que se va a poder leer toda la historia que pueda ofrecer ese edificio. ¿Y qué creéis que va a sorprender más al público cuando entre en el edificio? Otra de las cosas curiosas también es el tema de que se va a poder, o sea, que se incorpora como una calle. O sea, yo creo que eso es una gran noticia, ¿no? Porque es una zona de la ciudad muy conocida, ya muy, en fin, no como al principio, que es verdad que se llamaba la huerta del cura, la venta de la negra esa, que en las crónicas yo no sé qué pasaba allí, pero tenía mala fama. Pero, o sea, contamos ahora con una calle nueva, ¿no? ¿Qué creéis que va a ser lo más sorprendente para el visitante? Lo más sorprendente va a ser cuando entre en la nave de Botani. Claro. Espero que sea eso y no se fijen en lo que hemos puesto nosotros al lado. Claro. ¿Sabes? En lo que hemos aportado. Sí. Que es un poco la búsqueda de esto. Es decir, oye, pues aparece nuestra... Acompañamos, pero haciendo posible que se produzca, que los espacios sean fluidos o que estén confinados o que estén bien organizados, pero allí lo que tiene que impresionar es lo que fue el avance tecnológico de lo que montó allí Botani en la nave central o en la otra nave, ¿no? Esperemos que sea eso. Como yo estoy plenamente convencido porque
si hoy día nos sorprende, tiene que ser eso. Es decir, la intervención ha sido un poco dirigida a que esa historia sea la central, la capital. Hablaba antes Jesús de lo que ocurre a diario cuando vas a la restauración y tal. Nosotros realmente, hablaba antes del cemento de los militares, el cemento se ha llevado por delante muchísimo revestimiento. Lo que hemos hecho es detener la ruina o conservar los que quedaban, que no eran muchos en algunas zonas, y acompañarlos. En otras zonas había más porque desecharon meterle cemento porque estaban los hollines, entonces ahí milagrosamente se ha conservado mucho. Pero el efecto es como de acompañarlo, no dar un efecto de ruina, que creo que eso lo percibiste allí, ¿no? Sino que simplemente los espacios están acabados, yo creo, con la dignidad que pedían esos espacios del siglo XVIII. No pedían dejar las fábricas desnudas, ni los ladrillos vistos, como se están viendo una vez quitado el cemento, que todo el mundo, me gusta mucho, está como una ruina. Yo creo que no, que la dignidad la cobra cuando entra el revestimiento, las empastas, se contextualizan los pocos restos que quedan y aparecen esas cerchas de madera, ¿no? Yo creo que por eso realmente estamos haciendo la presentación al visitante de eso que realmente es el valor patrimonial, ¿no? Ahí, además, yo la sensación que tuve es una atmósfera. O sea, no caí en los detalles, sino de pronto estaba entrando en un lugar con atmósfera. O sea, algo tan intangible como eso, pero esa sensación yo creo que está provocada por todo eso que decís, ¿no? Que es verdad que entras en un lugar del pasado donde, curiosamente, no se ven los detalles del aire acondicionado y todas esas cosas, o sea, no lo percibe, y la sensación esa, ¿no? Y a mí me impresionó mucho el tema de los restos de hollín, por ejemplo. Incluso comentamos, o no sé, porque yo como soy una narradora muy de nariz, pues creo que yo me sugestiono demasiado, pero es cierto que tenía esa sensación del olor, de como que todavía seguía oliendo, que será completamente absurdo. No. Es que huele, ¿verdad? O sea, yo digo, no sé si será de formación literaria, pero esa sensación de cuando entré allí, lo de los crisoles con las chimeneas y tal, y además como ese sitio va a albergar, creo recordar, la parte de aulas, ¿no? Pues yo me imagino allí, no sé, aprendiendo cualquier cosa, dando una clase allí, y me parece un lugar absolutamente fascinante y muy diferente a lo que yo he visto hasta ahora, ¿no? Como visitante de muchos lugares del pasado. O sea que... Es que esa es una cuestión. Por pura estadística, un edificio histórico, pues, sobre todo religioso, claro, castillos o palacios, pero fábricas, ¿en cuántas podemos entrar? Exacto. En ninguna. O trabajas en la fábrica o no entras. Claro. Así que eso ya es exclusivo, ¿no? Sí. Y además es que esa atmósfera, si es que lo puso Javier, el cristal con los números, ¿no? Contando, pero es que también había como en la cárcel, ¿no? Los 4 palitos y el quinto. Y los grafitis con la falta de ortografía. Y eso se ha mantenido, con hollín o con tiza. Exacto. Y eso es alucinante. Sí, totalmente. Y hay gente que ha trabajado allí, y mi tío conocía a uno y la gente se llevaba la pólvora a los bolsillos. Y luego, pues no sé, lo usarían en fin de año o lo que sea, ¿no? Así que todavía falta que los que han trabajado allí y tengan esa memoria viva, vayan y lo cuenten y lo compartan. Y sobre todo, lo más impresionante es la escala. Claro, es verdad. La escala, pero a la vez lo diáfano que es todo. Y entender que el concepto era eso, todo era para poder mover los cañones, para poder meter la recua de caballo, la madera. Es que si nos ponemos a pensar lo que requiere trabajar con fuego, es brutal. Total. Yo creo que hay una cosa que también se ha cuidado mucho, y es que el edificio es más sucio, como decía ayer, conforme llegamos a la fundición. Ajá. Y es más limpio conforme se transita hacia el norte, hacia las naves de la avenida Eduardo Dato, hacia los módulos. Eso sí se ha cuidado. Es decir, bueno, pues si realmente era así, realmente la restauración lo ha pedido así, porque había más restos conservados antiguos en la parte de fundición por la suciedad y estaban más manipulados en la otra zona porque los militares continuamente lo renovaban. Entonces, eso se nota también en la intervención. Yo creo que eso sí va a sorprender. De pronto, conforme avanza hacia el sur, vas a ir viendo una fábrica más trabajada, ¿no? Exacto, a nivel industrial.
Y comentabais el tema de que es verdad, claro, estamos más acostumbrados a bueno, intervenciones en espacios religiosos, en fin, civiles, pero no en una fábrica. En ese sentido, a pesar de que Sevilla es una ciudad histórica, tenemos una sensibilidad especial con este tipo de edificios, es verdad que todavía el patrimonio industrial, de hecho, no se ha cuidado o no se ha tenido cuidado en conservar hasta hace poco, digamos que casi que es una disciplina reciente, ¿no? Digamos que esta intervención crea un cuaderno número 1 en Sevilla, es decir, yo no sé si hay otro sitio, por supuesto no con esa potencia del lugar, pero realmente no tenemos apenas patrimonio industrial, salvo, yo qué sé, las chimeneas de la Cartuja, ¿no? de la fábrica de Pigman, la torre que hay en la Barqueta, los perdigones, o sea, cosas muy, 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 muy concretas. Pero de pronto aquí es que tenemos un cuaderno o un libro fundamental, ¿no? En ese sentido, quizá me planteo, ¿no? Y quería preguntaros, ¿puede ser Sevilla en ese aspecto, pensemos que solo en España, una ciudad que puede mostrar algo absolutamente diferente de lo que hay en otras ciudades, por ejemplo, en ese aspecto del patrimonio industrial? Es decir, el visitante, si alguien, por ejemplo, interesado en ese tipo de temas, puede que Sevilla sea un lugar de peregrinaje de determinado tipo de público que le interese esos restos. La fábrica de artillería es un edificio único, sin lugar a dudas, y absolutamente excepcional. Patrimonio industrial, claro que existe, y existe en muchas partes, pero estamos hablando de un patrimonio industrial del siglo XVIII, siglo XIX, donde la tecnología que se dominaba era fundamentalmente, aún no se dominaba todavía el acero, ¿no? Que se desarrolla ya ampliamente ya y tiene la cumbre en la exposición de París con la Torre Eiffel, pero estamos hablando de una época anterior en la que es necesario crear espacios para producir. Espacios para producir que tienen una determinada escala que es mucho más grande, tanto en altura como en luz, de los que son habituales. O sea, se parecía a una escala que tenía mucho más que ver con un edificio público. Los edificios públicos antiguos o de la época, pues podía estar hablando de naves de iglesias y las tecnologías que se manejaban y que se conocían, pues los grandes espesores de muros, las grandes pilastras y las grandes bóvedas. Entonces se trata de hacer un espacio industrial, un espacio fabril con esa tecnología de bóveda y cúpula. Así es tan fascinante y tan maravilloso la parte oriental, la parte de la catedral, y no menos la parte en la que hemos intervenido ahora en el proyecto Magallanes, porque una vez más se trata de hacer un proceso industrial en el cual hay que dotar de unos espacios que son absolutamente desmesurados. La escala que estamos hablando es inmensa, porque es necesario que se pueda funcionar allí. Para eso, cuando llega Tomás Botani, realiza una intervención que es extraordinaria en cuanto a la toma de decisiones, como hemos hablado antes, es decir, que hace pues prácticamente una trama de llenos y vacíos, donde aparte de la calle entra y genera una inmensa plaza pública con 2 atrios, una plaza que podría ser una plaza de armas. Y no era una plaza de armas, era para que se movieran los cañones y para que se movieran los burros llevando los cañones, para que se pudieran mover. Necesitaban ese espacio. Y cuando se entra en las naves de Botani, esas cerchas de madera con esas luces que necesitaban ese espacio, ¿no? O, si bien en aquel momento la tecnología que se conocía se manejaba perfectamente, que ya venía desde los romanos, que era el gran espacio de bóveda y cúpula, que es un elemento que trabaja con presión con una determinada luz, como tienen que quitar un apoyo intermedio porque les interesaba, para quitarlo, pues intentan reproducir tecnológicamente lo que más o menos podían entender que manejaban en su momento, que era el mecanismo resistente arco. Intentan hacer un arco mixto, de madera y fundición, con resultados, digamos, no muy exitosos, pero desde luego lo intentan y lo acometen como pueden. Y realmente es un espacio extraordinario que, si a alguien no se le explica, es que parece uno que está pues en un salón de baile de un palacio de sí. No, es que es el sitio donde se movían los burros, ¿no? Claro. Entonces, realmente es único y fascinante. A partir de ahí, claro que hay mucho patrimonio industrial,
pero este es un hito en patrimonio industrial para hacer ese determinado proceso y efectivamente la Escala no es una industria menor, es una de las fábricas de artillería más importantes probablemente de Europa, si no hablamos del mundo, y por tanto pues tiene muy poco paralelo y referentes. Si acaso habrá inspiración en este edificio y no al revés, ¿no? Claro, claro. Es que pensaba en eso. Ahora estaba pensando en sitios en Europa, si conocéis sitios en Europa que pudieran compararse, ¿no? No sé, el Arsenal de Venecia, cosas así, no sé. Que con el patrimonio arqueológico industrial hay un problema. Es una cosa heredada que nos viene de Europa, ¿no? Sobre todo de Inglaterra y Alemania, cuya gran industria es el siglo XIX. Claro. Pero si es que cogemos el caso de Sevilla, nos remontamos al siglo XV-XVI. Claro, claro. Las Almonas, allí en Triana, que era la fábrica más importante de jabón, que tenían que mandar jabón a todo el mundo. La Cartuja, que salió el tema, bueno, es de 19, pero se ha salvado porque está en una isla. Sí. Si los militares no se mantienen en la propiedad, hombre, el edificio es brutal. Pero a lo mejor no hubiera llegado como ha llegado. Sí, sí, sí. Porque es que fabrica el Matadero. El Matadero era otra fábrica. Exactamente. Ajá. El Matadero está enfrente, tuve la suerte de excavarlo y Eduardo llevó el proyecto. Ahí está en que por fin se acabe. Pero es que dura 500 años. Se sustituye por el mercado. Es decir, que en el resto de Europa lo industrial tiene mucho bombo, muy metálico todo, siempre nos recuerda, y en Sevilla ya traemos de lejos y cuesta. Ahora lo de la Trinidad, la fábrica de vidrio, pues ha habido mucha sensibilidad en ese sentido, ¿no? Sí. La pena luego es que, como pasa en artillería, yo pensaba que íbamos a encontrar restos de cañones o algo escondido, pero no, es que todo se funde, todo se recicla, las cotas son las mismas. Claro. Es el uso continuado. Claro. Y solo quedan las pátinas, las puertas, Claro. como ejemplo, ¿no? Sería entonces muy importante, ¿no?, hacer ese centro de interpretación y vender esto bien fuera también, ¿no? Quiero decir que tenemos una cosa absolutamente singular. O sea, yo creo que ahí hay una... Vamos, no sé si dentro del proyecto hay pensado eso, ¿no? Sí, claro, es que me parece... Vamos, a mí me emociona contar esto. Un elemento que es básico es dar a conocer qué es lo que se ha hecho. Claro. Que vamos por 20 millones de dinero público, por más que hay cofinanciación europea, que no deja de ser dinero público, y que eso hay que explicarlo, por la importancia del edificio y por qué es lo que se hace. Y eso tiene un elemento de difusión no solo cultural, sino de actos y hechos. Y me gustaría apuntar una cosa, porque como también participo en la dirección y en el conjunto del proyecto, porque lo veo desde esta bancada, podríamos decir, que es, has hablado de las dificultades del momento. Yo creo que la gran dificultad es incluso cómo conceptualizar el proyecto de la intervención. Dos datos, son casi 9.000 metros en planta, con los sótanos, pero es que hemos certificado, yo creo que ya no nos vamos a encontrar más nada, Álvaro, creo que de hormigón ya estamos, pero hemos certificado más de 1 millón de kilos de acero estructural que no se van a ver. Creo que esa es la dificultad. Es decir, que parece que es una intervención rehabilitadora, restauradora, pero el esfuerzo que ha habido que hacer para que eso sea así no se puede perder de vista. Claro. Y creo que eso es un elemento básico, claro. Porque si no, dice, aquí estos señores que han hecho, por más que limpiar, el pincelito, no sé qué, no, creo que el concepto va mucho más allá y creo que es importante eso, porque eso va en la estrategia que está en el concurso, en la oferta que les hicieron, ¿no? Y creo que eso es importante. Y la labor de difusión tiene que continuar, eso claro, hay empeño. Exacto, me parece absolutamente fundamental. Al hilo de lo que estábamos hablando antes sobre la originalidad o la peculiaridad de un edificio como este, está claro que sí hay referencias de intervenciones en edificios industriales, pero yo creo que desde el punto de vista de la conservación no hay tantos referentes. Siempre los casos que conozco, siempre se ha intentado rehabilitar el edificio, pero una rehabilitación del edificio, de arquitectura, o mantenerlo tal como está, pero sin una intervención desde el punto de vista
más científico como puede ser el de la conservación y restauración. El hecho de que desde un principio de la obra se haya contado con un equipo de técnicos en restauración te da una idea del interés que había en esa, que decía Álvaro, adquisición del conocimiento y de tener siempre todos los elementos a tu alcance para poder desarrollar un discurso. Creo que en eso sí se ha hecho una cosa en este tamaño, por lo menos por primera vez. Bueno, antes de dar paso a las preguntas o los comentarios, reflexiones del público, me gustaría que me comentarais si es muy importante que el edificio tenga una función, porque muchas veces se restauran cosas, pero luego, es decir, un sitio que va a estar en funcionamiento, y eso sí que me parece muy importante. Pero el hecho de que sea un lugar destinado a uso cultural, aunque tendrá más cosas, evidentemente, ¿eso ha determinado de alguna forma vuestra forma de trabajar? Es decir, estuvimos visitando la parte escénica, por ejemplo, que tiene una serie de condicionantes, pues yo que sé, aularios bueno, aularios a lo mejor es lo más sencillo, pero bueno, la parte que será de exposiciones. Es decir, esa funcionalidad muy concreta que va a tener el edificio ¿ha determinado de alguna forma pues todo lo que se ha hecho, o precisamente que sea un uso cultural muy abierto, ese concepto ha permitido también, pues bueno, que no sea una cosa tan específica, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es al revés. El uso cultural ha determinado la máxima flexibilidad justamente de los espacios. Claro. Se pedía casi de base que todos los espacios podrían servir para muchas cosas, aunque hay algunos más, lógicamente, una sala escénica en la que espero que permitiera también otras posibilidades. Entonces, la estrategia de partida es que todo estaba intercomunicado, es decir, a través del suelo, el propio suelo es el que está dando servicio a todo el edificio como una gran retícula, desde los dispositivos, los dos pulmones, que son los patios, y el edificio trasero, que es el que los une. A partir de ahí, entonces podemos interactuar, podemos hacer compatibles los usos en todos los espacios. Pueden ser específicos, pero también pueden ser compartidos. Entonces, ese fue el condicionante. Es decir, si hubiera sido cada espacio para un uso, pues a lo mejor nos hubiera simplificado, pero realmente se pueden celebrar distintas actividades en distintos espacios al mismo tiempo incluso. Ese es un poco el asunto. Y eso ha sido lo que la obra la ha complicado, en el sentido de que no hemos salido del sótano hasta hace muy poco. La visita a las tripas, eso es impresionante. Eso es yo me quedé asombradísima, vamos, la verdad que, tremendo. Bueno, vamos a dar paso al público por si quiere hacer alguna pregunta, Juan. Sí. Bueno, yo creo que hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención en la fábrica de artillería, que es un edificio o conjunto de edificios, porque aunque se llama la fábrica, a lo mejor podríamos hablar de varios edificios, es por oposición a la fábrica de tabaco. Quiero decir, si nosotros nos planteamos la oposición conceptual, fábrica de tabaco de la calle San Fernando, ¿no?, con la fábrica de artillería, yo veo en la fábrica de artillería una especie de voluntad del propio edificio como de ser barrio, como de ir creando con el propio arrabal de San Fernando cosas, mientras que en la fábrica de tabaco es un edificio tipo Escorial, es decir, es un edificio rotundo que va a estar luchando contra todo el entorno e imponiéndose al entorno. Sin embargo, en la fábrica de San Bernardo veo otro aspecto, a pesar de que todas vuestras intervenciones habéis, y lo que he podido conocer del edificio con anterioridad, cuando entras en los espacios, cada uno de esos grandes espacios sí se afirman con esa fuerza que lo habéis estado describiendo, pero a mí en su conjunto me parece un edificio que trata de meterse con la ciudad, no de sobreponerse a la ciudad, como el caso de Tabaco, ¿no?, que me parece un caso muy paradigmático también dentro de Sevilla, ¿no?, un edificio claro, ¿no? Y pues quizá el edificio por terminar, el edificio de San Fernando pasa por la calle San Fernando y aunque no hayas entrado nunca, lo entiendes, de alguna manera entiendes cómo es la fábrica de tabaco, ¿no? Mientras, aunque te asomes a uno de los patios, mientras que la fábrica de artillería, eso que estáis comentando,
de que nos vamos a sorprender y a conocer, creo que forma parte de lo que el propio edificio era, ¿no? No sé si queréis, si os parece acertado el enfoque o complementarlo, ¿no? Sí, Juan, estamos completamente de acuerdo, ¿no? Siendo un edificio, bueno, paralelo o contemporáneo, su forma de implantarse es completamente diferente, ¿no? También es cierto que como arranca la fábrica de artillería, que es mucho antes, ¿no? Desde 1540, pues hace que su vida ha sido distinta, ¿no? Y como de alguna manera empasta con el barrio es absolutamente, su relación con el barrio, uno no sabe si la calle central es del barrio o realmente la fábrica de artillería la que genera la calle que luego sigue en el barrio, de alguna manera entra totalmente formando parte de la trama urbana, una trama urbana menuda de San Bernardo sin lugar a dudas. Y además que vive en esa relación de amor-odio con el barrio completamente siempre, porque cuando tiene que extenderse y tiene que crecer, porque es un edificio militar que tiene que estar protegido, ¿no? O sea, habría incluso más razones para compararlo con el otro edificio, ¿no? el de la universidad, para que sea exento, para que esté protegido, para que tenga un foso. Pues aquí es un edificio militar que tendría que tener todas esas cosas, tiene que encerrarse en sí mismo por temas puramente de seguridad y, por tanto, por ejemplo, tiene que buscar un callejón o unas calles que se separen del barrio para, de alguna manera, por pura seguridad, ¿no? por puro funcionamiento. Y eso, bueno, está escrito, está documentado en los procesos de expropiación, el caserío que existía, las casas que existían, las formas de las casas que existían, es decir, la trama urbana hace que incluso su forma se va acomodando realmente a esas expropiaciones que pueden hacer o no pueden hacer, ¿no? Ya en la parte occidental, cuando interviene Tomás Botaní, tiene ya un problema de expropiaciones y hace que su edificio no sea absolutamente cartesiano y simétrico. Allí le sale un grano porque no puede hacerlo de otra manera, precisamente por estar empastado con el barrio, ¿no? Y luego las intervenciones posteriores de San Martín, pues igual, de la misma manera, cuando acaba el edificio de la parte occidental, también tiene esos problemas de una parte y otra, ¿no? Son muy claros en la parte más sucia, en la parte de la calle Cofia, ¿no? Donde no puede extenderse de la misma manera que hacia Eduardo Dato. Hay un barrio que va creciendo a la vez, un arrabal que está siendo floreciente, que se está desarrollando a la vez, y la fábrica no sale de allí. No toma la decisión en ningún momento de la historia de irse a otro lado y hacer un gran edificio búnker, sino que siguen allí trabajando y acomodándose al barrio. Pero se acomodan bastante bien. O sea que al final el edificio, por todo eso, tiene esa presencia silenciosa que es que nadie lo conoce, está bajito, entre la calle Eduardo Dato, pues la inmensidad de la calle como latitud, los árboles, los aparcamientos, la valla delante y además un poco rebajado de cota, al final es que casi no se ve, ¿no? Y tiene en planta la misma extensión que la Catedral de Sevilla, ¿no? O sea que es un edificio absolutamente inmenso, ¿no? En primer lugar, quiero felicitar a los participantes en el ciclo porque me ha parecido verdaderamente fascinante la intervención de todos, sobre todo en un proyecto tan complicado. Pero en algunas ocasiones, y a propósito de lo que comentaba Juan, yo me estaba acordando continuamente de que cuando estudiábamos la carrera en la fábrica de tabaco y paseábamos por aquellos módulos repetidos, ¿no? Pensaba muchas veces en el proceso de transformación que habría sufrido esa fábrica de tabaco cuando decide convertirla en universidad. Eso creo que fue en los años 50 del siglo pasado o algo así. Y me estaba acordando de esa experiencia o de esa reflexión cuando estaba en la facultad, precisamente al hilo de las explicaciones que se iban dando, ¿no? Sí que me ha parecido, en principio, que tanto en el terreno de la conservación como en la arqueología o de la pura arquitectura, me ha gustado muchísimo el carácter reflexivo de las soluciones que se iban presentando conforme se iban descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pero hay un tema que desde el principio me estuvo preocupando, quizás también un poco por razones muy personales. Yo vivo en un bloque de Reina Mercedes en la planta novena y tengo la azotea encima. Y sé los recibos de luz que pago en verano cuando quiero mantenerme en casa.
Entonces, eso me ha hecho reflexionar, y alguna otra experiencia con instalaciones museográficas municipales que han tenido fallos en climatización y que se ha tardado en repararlo más tiempo del debido y no se podía visitar el espacio porque no había quien resistiera allí las temperaturas. ¿Se ha pensado en algún momento del proyecto cuál va a ser el costo de mantenimiento del edificio? No solamente en climatización, que me parece que puede ser una partida importante. O hago la pregunta de otra manera. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la facultad o en el edificio de la fábrica de tabaco, realmente nunca llegamos a pasar mucho calor ni mucho frío. Evidentemente porque en mi casa tengo el techo de la azotea 3 metros. Cuando tienes una estructura con la altura que se alcanza o en la fábrica de tabaco o en la de artillería, hay que pensar que los niveles de cambio térmicos son completamente distintos. Entonces pensaba yo, ¿era realmente necesario hacer esa obra faraónica, que además no sabemos muy bien, sabiendo la solvencia del ayuntamiento en el mantenimiento de todo su patrimonio? ¿Qué va a ocurrir con todo eso? No sé, yo me dedico a historia del arte y en principio no tengo por qué preocuparme de ese tipo de cuestiones, pero no he podido evitar estar acordando, sobre todo cuando vi la infraestructura de canalizaciones de aire y toda la maquinaria de climatización y el cubicaje que tiene el edificio, no he podido evitar pensar en cuánto cuesta aquello y si realmente era necesario una operación de ese tipo. Quería comentar, Javier. Voy a responder yo, en este caso como responsable municipal de aquello, claro que está pensado. Vamos a ver, el tema de la climatización deviene de condiciones legales. No deja de ser cierto aspectos que van metiéndose en una ecuación. La inercia del edificio, la inercia térmica es brutal en muchos sitios, pero tenemos que cumplir una norma, un código técnico. El intervenir en un BIC en ciertos aspectos no es patente de costo como para no hacer cosas, pero el 35% del consumo energético va a través de placas fotovoltaicas, que es una energía que se pierde. Donde la hemos podido poner, las cubiertas están protegidas y un elemento que se ha transformado, pues el 35% del consumo energético eléctrico del edificio es a través de ese tipo de energía. La contratación de la energía eléctrica, nosotros contratamos no como el normal, ahí el normal de los ciudadanos, es una contratación en alta, con un centro de seccionamiento y ese hecho hace medir, es más, hay una evolución entre el proyecto básico y el proyecto de ejecución definitivamente que se hace, porque además hay otros elementos que interactúan en todo el proceso de integración del proyecto, que es el modelo de gestión, quién va a gestionar aquello y ciertos condicionantes que vienen sobrevenidos. La nave de fundición, que es la más grande, son prácticamente 1000 metros. En principio en el proyecto básico estaba en un planteamiento de aireación. Al final está climatizado y eso tiene evidentemente su inversión y su mantenimiento. Como son elementos planificados, y estamos donde estamos, el contrato es un contrato mixto y los 2 primeros años el mantenimiento ya está contratado. ¿Con qué objeto? El objeto es que a edificios municipales no se le puede cargar con ese coste de mantenimiento de un edificio que muchas de las actividades pudieran estar desarrollándose en fines de semana o en festivo, y que lo lógico, el planteamiento es que ese mantenimiento sea un contrato externo de los gestores. Puede pasar como puede pasar en Maestranza o en otros edificios culturales de tanto nivel de desarrollo y de mantenimiento, y ese es el planteamiento. Y las cosas muchas veces vienen porque el aspecto legal, el saltarse la piola, como se suele decir, muchas veces es como muy complejo, ¿no? Y todas esas cosas sí se han valorado. Y, insisto, un detalle, si el proyecto básico había una zona que pensábamos que solo con la aireación, sí, pero cuando te llega el ingeniero y te dice, oye, aquí, o la evolución que ha tenido el edificio medianero, que de usos de instalaciones se convierte en usos principales, y eso ha costado más. Es decir, oye, y esto es necesario si tenemos que estar así, sí, pero de aquí va a haber 13 personas, climatización. Entonces,
todo es así, pero esa es un poco la explicación. Y el mantenimiento, insisto, los 2 primeros años están ya contratados con el objetivo de que el gestor del centro, entiendo que debería de esa línea, pero eso ya no va a ser responsabilidad, es la responsabilidad del que lo gestione, ¿no? Pero creo que 9.000 y pico metros cuadrados construidos con la inversión que se ha hecho necesitan de un mantenimiento que está evaluado y que... De todo modo, yo quería comentar una cosa. El proyecto ha sido muy exigente, que ha sido base de la estrategia, ¿no? El cómo implementar esas instalaciones, ¿no? Digo por el volumen que adquieren, que estaba comentando. Entonces ha sido tan enorme, tan brutal, que ha generado unos sótanos, además el propio programa pedía una flexibilidad que hemos comentado antes. Entonces, claro, nosotros mismos decíamos al principio, bueno, hay espacios que no tenemos por qué someterlos a esta transformación, ¿no? O a esta implementación tan tremenda. Y por eso, como ha comentado antes Javier, la nave de fundición, una de las naves más grandes, pues iban simplemente aireadas, iban como cualquier edificio patrimonial. Ayer, después de la conferencia, comentábamos afuera, justamente, que llega un momento, hay un punto de equilibrio, dice, un edificio del siglo XVIII, si requiere todo ese volumen de instalaciones, habría que pensarse hasta qué punto hay que llevarlo a ese sometimiento, ¿no? Tanta flexibilidad, a lo mejor el edificio del siglo XVIII llega a lo que llega, ¿no? Entonces, en ese punto es una cuestión que siempre nos ha rondado la cabeza, es decir, bueno, todo está perfectamente climatizado, pero eso hemos tenido que pagar un alto precio, ¿no? Que es el que comenta. Es decir, para que las cosas parezca que no ha pasado nada, hay que hacer mucho, claro, que es lo que ocurre en esos espacios, ¿no? Y te hace pensar, dice, pues a lo mejor no hay que hacer tanto. Sí, Paco. En cualquier caso, y incluso trascendiendo de este caso concreto, ¿no? En el capítulo genérico de las decisiones que se toman sobre la reutilización de edificios históricos, cabe pensar que la decisión previa al proyecto, ¿no? Para qué se usa, ¿no? El destino que va a tener y la posibilidad de que va a tener de desarrollar actividades debía ser objeto de un estudio hipotético, que supongo que aquí lo ha habido, ¿no? Y va a haber un gestor que es el que fija un programa, unas necesidades, unos costes de ese programa, porque claro, no es lo mismo la decisión que estáis hablando, ¿no? De que la nave de fundición se airee porque no haría falta. Supongo que en algún momento ha habido una decisión en alguna instancia de que tienen que pasar cosas que por normativa legal, técnica, etcétera, exige unas condiciones determinadas. Haber habido una decisión de que ahí no tienen por qué pasar esas cosas, ¿no? Supongo. Yo expliqué que la rehabilitación del sector occidental deviene de un proyecto que es el proyecto Magallanes con otros socios y demás. Uno de los socios es el ICAS, que es el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Por qué? Porque ICAS debe ser el gestor del centro. En el modelo de gestión que ICAS sacó una licitación pública, porque dentro del proyecto Magallanes, los centros Magallanes, se trata de elementos transfronterizos y exportables, este tipo de centros, qué modelo de gestión se puede desarrollar y que pueda implementarse en cualquier otro lugar del ámbito ibérico o de cualquier sitio. Entonces, esa asistencia técnica la licitó ICAS y se la adjudicó a 104 de París. Y han estado trabajando, y es en esta parte de elaboración del proyecto básico, proyecto de reducción, donde hay otro interlocutor, que es el que también incide y afecta a este tipo de decisiones, ¿no? Porque el programa, hay un programa básico pensado de los que, bueno, al final trabajan en ideas, el nacimiento de este centro, que fueron pues, el anterior alcalde, Gómez Espada, y el todavía alcalde Antonio Muñoz, que ha sido nuestro delegado y que ha sido quienes han impulsado esto, de esto para qué se va a destinar. Lo expliqué en su momento, decir, oye, del dinero quedan centros. Y eso sí ha tenido esa otra trayectoria, que ha sido una trayectoria paralela de este socio dentro del proyecto Magallanes, que es propiamente municipal, y en el que también han participado otros dos socios, que son de la Junta, como son Andalucía en 3D y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Es decir, eso ha sido un poco todo, esa parte
ideológica de... Perdón, aprovechando que está en el uso de la palabra, ¿puedes comentar algo sobre los planes o tiempos, calendarios para la otra parte de la Vamos a ver. Ahí la gerencia elaboró un documento que era un plan estratégico sobre el PMS, sobre el patrimonio municipal de suelo, en el cual hay unas ciertas intenciones respecto a la fábrica de artillería en su conjunto, con unas inversiones más o menos previstas, pero todavía sin tener un elemento claro. Entiendo que ni el tiempo, porque si estamos, como todos, en la búsqueda de convocatorias para buscar recursos que financien, relacionados con la cultura, bien a través de un medio cultural, o de otras convocatorias de proyectos actualmente que existen como para poder invertir. Mucha gente me pregunta ¿y qué va a pasar? Yo digo, bastante tengo por lo mío, a veces somos capaces de acabar y después a que le toque esa responsabilidad. Yo todavía no estoy. Sí. Perdone, yo quería saber, ¿siempre tuvieron claro empezar por el del 18, por el bloque del 18 antes que el del 16? ¿Y sí. por qué? Pues precisamente por lo que ellos han explicado un poco en las diferencias. Paco explica muchas veces que el sector occidental en el que se interviene es un poco el contrapunto de la monumentalidad del espacio oriental con las antiguas naves de fundición. La versatilidad que dan los espacios o las posibilidades que tenía el sector occidental al uso más o menos concretado de centros de industrias culturales y creativas tenía más flexibilidad y más facilidad. El sector oriental en algunas zonas a efectos de uso puede ser un poquito más complejo, al menos de esos usos. Si se destinan a otros será distinto, ¿no? Entonces sí ha estado claro el ámbito desde el inicio, cuando se plantea, hay la posibilidad de un proyecto estratégico, artillería y qué zona. ¿Ahí había una pregunta otra vez? Al hilo de lo que comentabas, me surgía también otro aspecto, que no sé si será compartida la incógnita con muchos de los presentes, pero pensaba qué nivel de, digamos, de obligación implica el informe de esa empresa de París, que por lo visto ha hecho digamos, lo digo por lo siguiente, porque yo recuerdo en el ámbito en que yo me he movido, que es un ámbito mucho más modesto, ¿no? Y sobre todo de otro tipo de cosas, cuando se va a hacer un museo, pues te encargan primero un proyecto museológico, que es la reflexión inicial. Yo recuerdo que cuando el ayuntamiento, a través del turismo, me encargaron el proyecto museológico del centro de cerámica, yo dije que aquello primero no podría ser un museo y después le veía una vida bastante complicada. A pesar de todo, bueno, pues se pasó a la segunda fase de museografía, en la que también me pidieron participar, se hizo el museo, pero el museo, con decir que está transformado en un centro de flamenco, creo que ya estoy diciéndolo todo. Entonces, quiero decir, la reflexión primera que hay que hacer en una operación de este calibre, es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos que después de que el edificio se acondicione verdaderamente desde el punto de vista arquitectónico, cuál va a ser la función que va a cumplir? Y para ver en qué medida el proyecto de ejecución del propio edificio se puede adaptar a esas funcionalidades que va a tener después. Yo he visto que en las exposiciones que se han hecho, obviamente, partiendo del punto en que no se tenía muy claro exactamente qué actividades se iban a desarrollar allí, ha habido que moverse en un nivel bastante genérico, ¿no? Que no sé después cuál va a ser la necesidad de adaptación. Discrepo en la parte de que no se tenían claro qué actividades. Lo que pasa es que es tan amplia el número de actividades que, como bien se ha dicho, 3 siglos de historia del edificio como tal permite tantas transformaciones que permite todos los usos. Partiendo de esa máxima a todo. La asistencia técnica de 104 aportó, no eran informes legales. A sus propuestas yo hacía mis informes, son informes internos que no voy a contar evidentemente, pero han aportado cosas, porque todo aporta. La visión de otro aporta. Otra cosa es que se hubiera convertido algo en obligación, y evidentemente ellos han aportado desde el punto de vista de una funcionalidad
desconociendo otro tipo de condicionantes técnicos, legales, históricos, etcétera, etcétera. Un ejemplo. Ellos, en el proyecto básico, la grada no estaba, pero ellos sí querían una grada móvil. En la propuesta del concurso aparece una grada y se está terminando de ejecutar una grada en el proyecto, porque a esa reflexión necesitamos en esta gran nave una grada y que sea móvil. Pues estuvimos planteándonos los problemas. Yo expliqué que han sido 3 contratos: el de la obra de mantenimiento, arquitectura e infraestructura escénica y el mobiliario y equipamiento como tal. Nos estuvimos pensando eso en el mobiliario y equipamiento, un mueble que se mueve, pero sopesaron y sopesamos entre todos que volvamos al inicio, que fue esa idea del anteproyecto donde la grada es un elemento físico estable que está allí y no que un gestor ande en esos espacios. Ya sabemos estas gradas que se mueven, cómo funcionan, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aportaron lo de la grada, que en el básico se cayó por otro tipo de motivos, fundamentalmente temas económicos, de ir acomodando cosas, pero al final aportó en esa parte. En otras propuestas, sencillamente, o se les dijo que eran inviables desde un punto de vista incluso patrimonial, ¿no? de cómo se interviene y los paramentos que significan, otro tipo de cosas. Quería preguntar una cosa. Sí. ¿Puedo? Juan, sí, claro. A la mesa, es decir, a pesar del comentario que acaba de hacer Alfonso, mi vivencia de la fábrica de artillería de hace muchísimos años, que después se fue reforzando, bueno, por razones familiares particulares, fui invitado al día de bajada de bandera y cuando los militares se retiran del edificio, etc. En este caso del edificio, mi sensación es que, al menos no en la totalidad del edificio, pero al menos parte del edificio no necesita un discurso previo de uso. El edificio está justificado por sí mismo, que hagamos todo lo necesario para mantenerlo. Esa es mi opinión. Creo que efectivamente hay problemas de uso, mantenimiento, presupuesto, etc. Pero para mí hay edificios y parte de la fábrica de artillería no necesita ninguna justificación de uso. Está perfectamente justificado que Sevilla lo mantenga, lo tenga restaurado y visitable. Si se puede además utilizar y eso ayuda a todos los demás, pues muy bien, pero no es para mí una condición sine qua non previa, al menos en este caso concreto. Sí. Yo un poco al hilo de lo que ha comentado Juan, la pregunta primera de comparando esto con la fábrica de tabaco, el propio desarrollo tecnológico que te está pidiendo la carrera armamentística. Nos centremos en 1720-30, que es la parte oriental, que es curioso cómo ese quiebro de la calle Portaceli no tiene el rey bastante poder para cuadrar la manzana, o los problemas en la calle Sucia, Logocofia, o en el propio callejón trasero, que sabemos que con los vecinos no consiguen cerrar como Dios manda. Incluso hay anomalías en la nave de fundición, que en la planta se ve muy bien, hay un muro quebrado impresionante, y bueno, pues le salió. No pudieron terminarlo nunca, ¿no? Pero también es verdad, y ya que estamos en este sitio, pues pedimos, que es que la parte con la que se ha actuado es imprescindible de la otra. Y hay una calle en medio que es como si fuera un río, un rin, y ahí están limes. Entonces yo creo que hay que apostar por unir los dos edificios, teniendo también en cuenta que la parte de fundición es menos aprovechable porque en medio está la mole de los hornos, no nos olvidemos. Tiene varios patios que sí dan más juego y que se usan habitualmente. Luego la parte más que da a Eduardo Dato, la que se termina con Isabel II, que pues eso está lleno de palomas, lleno de porquería, y está como el único restito ya que queda así cutre, ¿no? Pero si no se ve el contraste de un sitio se funde, necesito barrenar, ya no me voy a la avenida Teatinos a barrenar, barreno aquí, eso hay que explicarlo, porque si no nos quedamos con una visión parcial de esa evolución de la tecnología, que es fundamental, del pensamiento, y no la fábrica de tabaco, que es pum pum, y supongo que con otros motores, pero el tabaco sigue siendo el tabaco, ¿no? Los cigarrillos.
Así que es interesante ese contraste siendo del mismo momento y de la misma ideología, ¿no? Pero es que hace falta, es que hemos hecho menos de la mitad. Queda más por meterle mano y quizás sea más fácil, porque los usos, es que esa zona no tiene la versatilidad que tiene la parte occidental. Están las moles de los hornos, claro. Esa no se puede mover. No, yo me voy a mojar un poco en eso. La otra parte efectivamente tiene esos condicionantes. Yo la he envidiado cuando estábamos haciendo esta, porque, digo, la otra es que no hay que hacer nada. No sé si me explico. En esta sí, porque lo que ha dicho Javier de la versatilidad, la flexibilidad del espacio, mira, pues se presta a que metamos estos contenidos. Bueno, pues ya tenemos la fábrica bien equipada en una parte para un determinado uso, pero la otra parte dan ganas de no tocarla, es decir, dejarla como está, o con unos usos que podían ser visitarla y algunas actividades y tal, pero no con la carga o el estrés que tiene esta otra parte, ¿no? Y adecuarla y poco más. Y yo, como he dicho Álvaro, va a costar menos. Es más grande, pero seguramente sea menos costosa. Lo que hay es que pensarlo. Ya está equipado, no tiene por qué ser un espejo ahora o una bisagra la calle y generar dos edificios complementarios o muy equipados. Yo creo que podían funcionar, podría ser bonito, ¿no? Uno más industrial, y el otro industrial pero equipado. Bueno, una gran asignatura, Paco. A mí no me gustaría dejar de mencionar una cuestión. Es que parece la exposición que hacéis que la intervención es como natural, ¿no? Es como se va haciendo, ¿no? Y lo único que pasa es que nos vamos tomando los problemas, ¿no? O sea, y cada problema hay que solucionarlo. Efectivamente eso es un estrés tremendo, ¿no? Sabemos lo que es tener un presupuesto, un plazo, una obra adjudicada y que te vayan saliendo historias que hay que modificar corrigiendo lo que sea, ¿no? Pero también hay una ideología de actuación, ¿no? En rehabilitación. Yo quise apuntar al inicio de este ciclo, ¿no? Que puse unas imágenes de la misma ciudad por unas mismas causas, que fue la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay tres actuaciones simbólicas que cada una va por un lado distinto, ¿no? O sea, que las decisiones que toma tanto el promotor como el arquitecto encargado no tienen nada que ver en cuanto a ideología arquitectónica, ¿no? o tendencia de cómo actuar en rehabilitación. Entonces, no creo que sea verdad que aquí las cosas fluyen tranquilamente. Hay una toma de postura ante cómo afrontar esa cuestión, ¿no? Sí. Perdón, ahora yo me voy a mojar. Claro que la hay. Y son cosas que yo como responsable a ellos hemos hablado mucho de o aprendemos de los errores o seguiremos cometiendo los errores. Entonces, los criterios de intervención rehabilitadora han sido muy básicos, de tenerlos y tenerlos firmes, con independencia después de ir adaptándose. Y ha habido momentos de tensión por otros elementos, porque aunque no con una propuesta, una intervención rehabilitadora, sino fue más casi de emergencia que pudieron hacer, pero también allí, en la parte de las cubiertas, sí hubo un criterio que podía decirse, sigue este criterio o adopta otro, ¿no? Y ahora os cedo la palabra. No sé qué decir. Porque es que yo creo que esto de la intervención patrimonial es que nosotros no, dicen, somos especialistas en intervención. Yo creo que eso no existe. Es decir, que tú, porque te viene eso y tú tienes que... Es un problema con unas claves muy complejas o lo que sea, o distintas, no como muy complejas, porque son distintas y tienes que entender la dinámica en la que estás trabajando y a partir de ahí yo creo que hacer arquitectura. No sé yo si estamos haciendo rehabilitación, estamos intentando hacer arquitectura, que ya tenemos el guión, porque está el edificio previo y estamos operando sobre él. No hay ninguna voluntad de restablecer ningún momento, de reconstruir nada, sino... Y de las intervenciones que tú decías el otro día, ya nos gustaría parecernos a la de Chipperfield que pusiste. Ya nos gustaría acercarnos un poco, que es un edificio que está ahí y que de pronto recibe pues una reconstrucción importante, pero una reconstrucción que acompaña
también a la preservación de una serie de cicatrices, de huellas o de persistencia que se incorporan absolutamente contemporáneas, con una actitud absolutamente contemporánea que es de pues lo antiguo, lo nuevo, lo que tiene que llegar, y todo se implementa y acabas viendo aquello y dices, pero esto no es ni el edificio de ese momento ni no sé qué estoy viendo. Pues esto era un poco el asunto, eso es lo que nos ha movido, pero no pensándolo como un trabajo de restauración, como un trabajo sobre un edificio que está demandando reconstruir. No, nosotros no sabemos, yo por lo menos creo que no era esa la actitud de decir, bueno, pues aquí hay que poner esto a andar, ¿no? Pero no. Del patrimonio y de la intervención, pues sí, la especialidad está justamente en el conocimiento, en que tenemos que ser sensibles y tenemos que conocer y tal, y llegar y poner ese momento que te garantiza la continuidad del edificio a más tiempo, ¿no? Y con esa responsabilidad, pero ya está. ¿Sabes que no? Bueno, son las 9:30. Yo creo que da para reflexión. Una última pregunta tenemos todavía, ¿o sí? Bien. Sí. Enhorabuena por la expresión que ha hecho sobre el plano un poco poética. Tú has hecho referencia al Miguelete, que es lo que la corona del edificio. ¿Por qué se llama Miguelete? Bueno, yo creo que esa es una denominación militar, ¿no? El Miguelete, como era la indumentaria. El soldado ese que aparece, que yo creo que es una indumentaria del siglo XVIII, ¿no? Y creo que es el arma, ¿no? Que al final simboliza el edificio. Es que al final simboliza el edificio, es una... Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Sí, sí. Sí. Sí, por eso, alude al soldado del siglo XVIII, o sea que... El nombre de ese tipo de soldado. De ese tipo de soldado, por la indumentaria y eso que llevaba, ¿no?, del siglo XVIII, exactamente. Algo de infantería. Y al final eso es el símbolo, o sea que... Claro, que es alucinante, creo que algún día se pueda ver que tiene toda la ropa, todo perfecto, siendo... los botones, la escarapela, qué bueno. Todo. Y eso es para subir, eso es para que la gente suba a verlo. Sí. El día que se pueda. Habrá que bajar Miguelete. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el lugar es asombroso, doy fe, que se ha hecho un trabajo excepcional, la verdad, y tenemos muchísimas ganas de verlo. Así que nada, muchísimas gracias a la Academia por este ciclo y nada, vamos, ya nos queda solo verlo.